Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con estas palabras de Jesús iniciamos este culto de 21 de agosto y les damos la cordial bienvenida a todos y también a aquellos que nos siguen por YouTube, que sean bienvenidos desde sus casas. Estamos contentos de poder celebrar al Señor este día de domingo y un día después de haber tenido un encuentro con los jóvenes en el Fayal. Ayer fue un día grande en el que había muchos jóvenes y también muchos no tan jóvenes, pero nos sentíamos todos tan bien que era como volver a rejuvenecer. Y allí estuvimos en el Fayal, gracias también a los hermanos de Tijarafe, que llevaron gran peso de toda la organización. Desde aquí se los queremos agradecer mucho. Y también a todos los que participaron. Gracias por ese encuentro tan bonito, porque allí estaba el Señor en medio de todos nosotros, porque el pueblo de Dios estaba celebrando. Vamos a comenzar este culto también, como tenemos por costumbre, con una oración. Me gustaría que nos pusiéramos en pie en acto de adoración al Señor y vamos a dirigir esta oración a Él. Padre del cielo, te damos gracias por esta tarde, por poder estar aquí reunidos, porque a pesar de que hay muchas personas que están de vacaciones, pues estamos con corazones dispuestos a adorarte a ti, Señor. Gracias por habernos traído a esta iglesia con ese deseo. Queremos, Señor, que tú derrames bendición sobre tu pueblo, todos los presentes que están aquí, también por las personas que están en momentos delicados, que están sufriendo, nos acordamos especialmente de ellos. Aquellos que están de vacaciones, están descansando, que tú también estés con ellos, Señor. Queremos ahora que todo lo que aquí digamos y hagamos sea para tu honra y gloria. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tenemos un texto que vamos a leer, el Salmo 118, que dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yahvé y me respondió Yahvé poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Yahvé, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Amén. Jehová es grande y a Él le debemos toda nuestra honra y alabanza. Y eso es lo que venimos a hacer hoy aquí, a alabarle. Y una forma de alabarle es a través de nuestros cánticos, que Él los está escuchando atentamente. Sobre todo el sentimiento que ponemos a la hora de cantar, porque podés cantar y no sentir lo que estás diciendo, pero si tú estás escuchando, estás leyendo esa canción como una oración, a Él le va a llegar. Y le va a llegar profundamente. Y Él hace silencio para escucharnos. Y eso es lo que pretendemos esta tarde, que Jehová, Dios, Yahvé, nos escuche en esta tarde. Damos paso a la alabanza. Sí, hemos estado cantando antes una canción nueva para que se la vayan aprendiendo, que pega muy bien con el tema de hoy. Dice que quiero darte 1000 gracias, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que somos es por Él, gracias a Él, porque un día en su inmenso amor,
Él tuvo misericordia de mí y de ti para que un día podamos estar con Él en el cielo. Y dar gracias a Dios por su salvación no es una frase hecha, no es decir gracias, no. Debería ser una actitud de corazón. Y Dios lo que ve es el corazón, no lo que hay por fuera, no lo que decimos, sino lo que hay en nuestro corazón. Ayer, como decía Santi, fue un día muy bonito, muy increíble. Estuvimos compartiendo tiempo, testimonios muy emotivos y me hizo mucho reflexionar acerca de lo creativo, de lo poderoso, de lo paciente y de lo amoroso que es Dios para cada uno de nosotros, porque permite, idea y monta como un puzzle circunstancias en tu vida y en la mía para que podamos conocerle, para que podamos conocer de su salvación y para que podamos conocerle más y mejor. Dice Jesús en su palabra en Juan 6:44 que si Dios no te atrae primeramente a Él, a Jesús, tú no puedes llegar a conocer a Dios y a conocer a Jesús. ¿Te das cuenta? Dios es el que tiene la fuerza de atraerte a Jesús y de Él es toda la obra. Ser cristiano no es ser un religioso, es ser un amigo y un siervo de Cristo. Y hay algo más grande por lo que podamos estar agradecidos, el poder tener esa salvación. La valoramos y la anhelamos. Esa salvación que Dios nos ha prometido, que ya tenemos hoy en vida, que no necesitamos morirnos para saber a dónde vamos a ir. Y valoramos y anhelamos el estar más tiempo con Jesús y conocerle más y mejor. Por eso cantamos ahora, gracias, gracias, gracias y más de 1000 veces gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias por ser bueno, gracias por ser bueno, gracias por amar.
ahora, antes de seguir con las siguientes dos canciones, me gustaría que tuviésemos un tiempo, unos minutitos para darle gracias a Dios cada uno con una sola frase, un motivo, el que quieran, de gratitud a Dios. Por ejemplo, gracias Señor, porque un día tuviste misericordia de mí y me salvaste. Gracias Señor, porque tú sabes los planes que tienes para cada uno de nosotros, un futuro lleno de esperanza y de cosas buenas, Señor. Gracias, tenemos tantos motivos por los que darte gracias, que podríamos estar todo el día sin parar. Que no nos olvidemos de ser agradecidos. Inigualables somos.
Señor sigue aquí con nosotros. Y nosotros a veces estamos tan ocupados en nuestras preocupaciones y en vez de eso deberíamos dejar esa carga al Señor. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es fácil a veces decirlo, ¿no? Pero debemos dejar la carga en el Señor, porque Él quiere nuestro corazón en contacto con Él, no en las preocupaciones. Y eso es algo que tenemos que aprender día a día. Creo que hay escuela dominical, así que vamos a tener una oración por los niños y por la maestra que creo que es Gisamar en esta tarde. Así que oremos por los niños. Bendito Jesús, gracias por estos niños que vienen a la iglesia. Queremos, Señor, que seas tú quien estés cuidando de ellos, enseñándoles y utilizando a los maestros para que lleven tus palabras de vida eterna a sus corazones. Queremos además que tú derrames bendición, Señor, en sus familias, en sus padres, en sus educadores, en sus profesores, para que te eduquen conforme a tus leyes, Señor, a tus leyes que nos llevan al bien, que nos llevan a hacer el bien, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos con la lectura, que es la continuación del Salmo 118, que lo habíamos dejado a la mitad, al principio, y sigue diciendo así la palabra del Señor. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Me castigó gravemente Yahvé, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yahvé. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Y ahora vamos a tener la predicación que nos la trae nuestro pastor Josué Santana, y vemos el título, que es Acción de Gracias por la Salvación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vengo esta tarde a predicar sobre un salmo. Ustedes saben que estoy intercalando predicaciones de otros textos con predicaciones de salmos, porque es una cosa que me gusta mucho y creo que es bueno para el pueblo de Dios de vez en cuando. Me encantan los salmos y creo que en el libro de salmos hay como una especie de mini teología de toda la teología que existe, ¿no? Hay algunos salmos que hablan de alabanza, otros salmos que hablan de clamar a Dios en momentos de dificultad, hay todo tipo. Entonces, para mí me encanta hablar de salmos. Pero este es un tipo de salmos que me encanta especialmente porque es un salmo mesiánico. Entonces voy a intentar esta tarde trasladarles lo que este salmo, miles de años antes, intentaba anticipar, que era la venida de nuestro Señor Jesús. Este salmo habla claramente de nuestro Señor Jesús. Y lo voy a hacer intentando hacer un paralelismo entre los versículos de este salmo y el relato de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, si tienen algún tipo de imagen en la cabeza, algún tipo de imaginería en la cabeza sobre la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor, les pido que la evoquen a sus mentes en esta tarde, porque es importante tener esas imágenes para que esas imágenes se vean reflejadas en este Salmo 118. Este Salmo 118 dicen que era el favorito de Martín Lutero. Decían que era la fuente de fortaleza que le permitía escapar de todos los problemas cuando ni el emperador, ni el rey, ni los príncipes, ni ningún otro hombre de la tierra podía ayudarle.
en medio de la persecución que sufrió cuando empezó la Reforma protestante. Es el último de una serie de salmos que se llaman Salmos Jalel. Y este grupo de salmos que van del 113 al 118 es un grupo especial. Es un grupo de salmos especiales de alabanza que los judíos los utilizaban históricamente para celebraciones especialmente felices, como la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las cabañas. El significado de la palabra Jalel está relacionado con nuestro aleluya de hoy en día, que significa alabad a Jehová, por lo que es fácil entender que se trata, como digo, de un salmo de alabanza. Este salmo 118 incide en la gratitud a Dios por la salvación, pero además, como digo, es un salmo mesiánico, es decir, que incluye una profecía de enorme relevancia, que debía ser Jesús, que debía ser aquel carpintero de Nazaret y no otra piedra sobre la que se levantaría el pueblo de Dios. Y es verdad que esa piedra sería rechazada precisamente por buena parte de los que deberían haberla aceptado, porque hacía siglos que la esperaban. Pero por tal motivo es interesante que fue este salmo, a lo mejor esto no lo saben, fue este salmo uno de los que nuestro Señor cantó con sus discípulos la noche anterior en la que fue crucificado. Este salmo lo cantó Jesús junto a sus discípulos en la última noche que estuvo con ellos, en la última cena, cuando instauró la mesa del Señor. Lo podemos ver en los versículos de Mateo 26, 17 y 30. Dice el 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y saltamos al 30. Y cuando ya había pasado, cuando había explicado en estos versículos lo que era la mesa del Señor, había partido el pan, había repartido el vino y les había explicado lo que significaba eso para ellos y lo que significaría para el futuro, acaba esta porción del Evangelio de Mateo, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ese himno que cantaron es este Salmo 118. El Señor Jesús cantó este Salmo 118 con sus discípulos como una canción de alabanza y de gratitud al Señor antes de ir al huerto de Getsemaní, donde sabemos que estuvo orando y llorando y sufriendo porque sabía lo que le venía al día siguiente. En ese aposento alto, aquella noche había un ambiente de informalidad. Era una fiesta, era una celebración, pero también había temor, había tristeza. Sabían que algo malo pasaba, que algo malo venía, sobre todo Jesús, pero sus discípulos también. Y así estaban ellos reunidos en ese lugar y el Señor comió en la fiesta de la Pascua con sus discípulos y cuando finalizaron, después de haberles explicado una nueva festividad que había instaurado ese día, que era la mesa del Señor, que festejamos nosotros los cristianos y en esta iglesia todos los primeros de mes, construyó una especie de monumento. Instauró una nueva tradición. De las cenizas del pasado, él tomó elementos frágiles como el pan y el vino, que se querían a perder en unos pocos días y construyó, como digo, un monumento. No era de mármol ni de bronce, no era de plata ni de oro, era solo pan y vino. Eso era todo. Pero esos frágiles elementos hablaban de él, hablaban de Jesús, hablaban de su cuerpo que iba a ser destruido al día siguiente, torturado, magullado, maltratado, y de su sangre que iba a ser vertida en la cruz. Me encanta porque toda la alabanza ha sido como una mini introducción a mi predicación, casi que podría callarme, pero vamos a intentar desarrollar este Salmo 118 en esos términos. Este Salmo 18 está anticipando ese sacrificio, ese partimiento del pan que simbolizaba el partimiento del cuerpo de nuestro Señor Jesús y ese derramamiento de sangre en forma del vino. Por el Antiguo Testamento sabemos que se debía comer un cordero en la fiesta de la Pascua, pero en el relato de los evangelios no leemos más acerca del cordero, solo del pan y del vino. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero cordero estaba entre ellos sirviéndoles. El verdadero cordero, el cordero definitivo, estaba entre ellos partiendo pan y repartiendo vino entre sus discípulos. Y al día siguiente iba a ser sacrificado en el altar supremo, en el altar último. Ya no iba a hacer falta más corderos que fueran sacrificados. Se encontraba a medio camino de la cruz como el Cordero de Dios, dispuesto a morir, y el pan y el vino hablarían de él hasta que viniese otra vez a la tierra. Entonces, el Salmo 118 fue el que cantaron en aquella noche fatal. Los evangelios, como en Mateo 26:30 que acabamos de leer, nos dicen que después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este hecho convirtió este salmo en un pasaje muy importante para nosotros. Se ha dicho que durante la fiesta de la Pascua, la copa
fue pasando entre los presentes alrededor de la mesa 7 veces. La séptima vez en que la copa llega hasta el Señor, Él dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en la casa de mi Padre. Pero Él ya había dicho que bebería la copa de salvación y la llevó a la cruz. Él es el Cordero de Dios que derramó su sangre, y la copa es el nuevo pacto de su sangre. Vemos ahora lo que dicen los primeros 3 versículos de este Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Creemos firmemente los cristianos que hoy, en el siglo XXI, en agosto del 2022, podemos unirnos a este decir que para siempre es su misericordia. Lo vivimos, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor porque Él es bueno, a pesar de todo lo malo que pueda pasar. Seguimos leyendo el 4 y el 5 y dice: digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Esta fue la canción que el Señor cantó en su última noche con sus discípulos. Se dirigió a la cruz sin temor. Se dirigió a la cruz sin temor, como dice estos versículos que acabamos de leer. Y allí clamó diciendo, como vemos en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben lo que significa Getsemaní? Getsemaní es el huerto de los olivos, es donde el Señor salió después de esa cena a orar. Getsemaní significa literalmente prensa de olivos o prensa de aceite. Viene de la palabra hebrea gad, que significa prensa o lagar. Y es importante esta palabra, lagar. Y semaní es una corrupción de shmaneí, que significa aceites. Es una prensa de aceite. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esta curiosidad del hebreo bíblico? Porque veo, sinceramente, un paralelismo claro entre este salmo y los eventos de la última cena y la noche en el huerto de Getsemaní de Jesús. De alguna forma Jesús traza un paralelo en ese huerto buscando ese lugar amplio, ese lugar espacioso que acabamos de leer en el versículo 5. Porque acababa de cantar este himno, acababa de cantar esta canción. Recuerden que los salmos no son solo poemas, eran canciones, se cantaban. Acababa de cantar con sus discípulos este mismo salmo. Y seguramente estaba orando al Señor, pidiéndole que le ayudase a cumplir la misión que le había dado y le guardase en un lugar espacioso. ¿Sabes qué otro significado tiene ese gat de Getsemaní? Lagar. Los lagares eran piscinas enormes donde se aplastaban, se pisaban las uvas para hacer ¿qué? El vino. Otra simbología hermosa. No creo que fuera casual que Jesús fuera esa noche, después de establecer la cena del Señor, a orar al huerto de los olivos, a un lagar, a un sitio donde se prensaba aceite y donde se prensaban las uvas para hacer vino. La cena del Señor, el partimiento del pan y el vino. Y no es casual que cantase este Salmo 118, porque era Pascua, porque tocaba y porque estaba todo dentro del plan de Dios. Era todo una simbología de lo que iba a pasar. Era el Cordero Pascual definitivo, nuestro Señor Jesús. Estaba invocando también a Dios por ese lugar espacioso. Lucas nos cuenta que la noche antes de su crucifixión, Jesús oraba con tal intensidad que sus capilares, que sus vasos sanguíneos se rompieron y llegó a sudar sangre. Los médicos modernos dicen que esto no solo es posible, sino que es más habitual de lo que podríamos pensar. Ha sido detectado en pacientes sometidos a un altísimo nivel de estrés y ansiedad. Así era el sufrimiento de la cruz que Jesús sabía que debía sufrir al día siguiente. Pero creo que este sudar sangre no venía por el sufrimiento físico que tenía que sufrir al día siguiente. No creo que Jesús llegara a ese nivel de estrés por el sufrimiento físico que tuviera que sufrir en la cruz, que él lo sabía muy bien y lo sabía perfectamente, sino por el hecho de que al día siguiente él sabía que por primera vez en la eternidad el Hijo de Dios iba a estar separado, iba a estar fuera de la comunión de su Padre.
iba a estar separado de Dios. Y todo ello sin haber cometido un solo pecado. Todo ello sin tener culpa de nada. Y todo ello por amor de ti y de mí, de toda la humanidad. Esto sinceramente me avergüenza un poco. Me avergüenza un poco porque me hace preguntarme si estar fuera de la comunión de Dios produce este tipo de estrés en mí. ¿Lo has pensado alguna vez? Todos nos estresamos, todos tenemos ansiedad, pero nos estresamos por cosas que si lo pones a pensar un poco son tonterías, o a lo mejor no son problemas, pero son problemas que están fuera de tu alcance solucionarlos y que solo los puede solucionar seguramente Dios. Pero estar en comunión con Dios sí que depende de ti y de mí, sí que depende de tu fuerza de voluntad, sí que depende del amor que tengas hacia Dios. Y me avergüenza pensar que yo no tengo esa capacidad que tenía Jesús de estresarme o de llegar a apenarme tanto con pensar que voy a estar alejado por algún momento de la presencia de Dios. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, decía Jesús. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y este es el punto de este versículo 5 del Salmo 118. Jesús esa noche, la noche de Getsemaní, igualmente como Jesús, todo creyente, al entrar su voluntad en la voluntad del Padre, no se siente atrapado, sino que se siente más bien en un lugar espacioso y plácido, que es la voluntad de Dios. Ese lagar, esa prensa de aceite, ese monte de los olivos se convirtió en ese lugar espacioso para Jesús. No porque estuviera seguro de que todo le iba a venir bien. Él sabía que iba a venir sufrimiento, pero él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Él sabía que formaba parte de la voluntad del Padre y descansaba en un lugar espacioso. Seguimos leyendo los versículos del 6 al 9 de este Salmo 118 y dice así, el versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Estoy seguro que no fueron las espadas de los soldados romanos aquella noche que vinieron a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní las que le atraparon. No fueron las espadas de los soldados romanos las que atraparon a nuestro Señor. ¿Sabes qué fue? Fue más bien la voluntad de Dios, de su Padre. Y en el versículo 7 hay una palabra complicada de entender si lo lees así. Dice la palabra mi deseo. La palabra mi deseo en nuestras traducciones modernas es complicado porque es una traducción más moderna de los manuscritos más antiguos. En los manuscritos originales vemos una mejor traducción de este versículo que nos hace entenderlo mejor. Voy a intentar traducirlo, ¿vale? Sería algo así como, el Señor está conmigo entre los que me ayudan y por lo tanto veré o miraré hacia abajo a los que me odian, a los que me aborrecen. Tal era la seguridad que tenía el salmista cuando escribió esto, y es la seguridad que tenía Jesús cuando se enfrentó a la muerte en la cruz. Cuando los soldados llegaron a Getsemaní aquella noche, los soldados Jesús le preguntó a los soldados a quién estaban buscando. Y cuando le dijeron a Jesús de Nazaret, él simplemente respondió, yo soy. Ego mei, yo soy. Me imagino a Jesús allí de pie. Y por eso digo que es importante que traigan a su cabeza todas las imágenes de las películas que hayan visto sobre estos momentos. Me imagino a Jesús allí de pie, mirando hacia abajo, sabiendo que no podían hacer nada en su contra, porque era el Hijo de Dios y ya había vencido a la muerte. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Jesús no confiaba en Pilato, que hizo todo lo que estuvo en su mano para no condenarle. No puso su confianza en Pilato, aunque quiso ayudarle, entre comillas. A pesar de ello, Pilato al final cayó en la presión social y política y le entregó a los religiosos judíos para que le mataran. Jesús confiaba en su Padre. Jesús confiaba en Dios. ¿Alguno de ustedes ha aprendido a depositar su confianza en el Señor de esta forma antes que en las personas? Es una hermosa lección para aprender de este Salmo 118, si te pones a hacer el paralelo con la historia de Jesús en Getsemaní.
Porque con frecuencia la vida misma nos enseñará que si ponemos nuestra vista en la gente, en las personas, cometeremos errores. Y los errores de las personas nos afectarán y experimentaremos fracasos y decepciones. El salmista nos dice aquí que es mejor refugiarse en el Señor que confiar en las personas. No vengan a la iglesia a buscar personas excelentes. A lo mejor las encuentran, claro que sí, pero incluso la persona más excelente algún día, en algún momento, les va a decepcionar. Vengan a la iglesia a buscar al Señor y a refugiarse en el Señor y en su palabra, porque el Señor y su palabra son lo único que nunca les decepcionará. En la noche en la que el Señor cantó esas mismas palabras, miró a su alrededor a 11 hombres. Uno de ellos ya se había ido para traicionarle, y esos 11 que quedaban iban a abandonarle. Y en una noche serían dispersados como ovejas. Tendrían tanto miedo que se esconderían y no reconocerían que conocían a ese carpintero de Nazaret. Así que no debemos entregar nuestra confianza a seres humanos porque nos van a decepcionar. Depositemos la totalidad de nuestra confianza, como nuestro Señor Jesús, en el Padre, en Dios. Los versículos del 10 al 12 de este salmo dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Quédense con esta palabra, espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Les he dicho que este salmo es mesiánico. Este salmo es mesiánico, y vaya si lo es. Habla claramente de Jesús. Ahora imagínate a Jesús estando en el Gólgota, en el monte del Calvario, mientras están crucificando a Jesús, a nuestro Salvador, con todas las naciones, romanos, judíos. ¿Te acuerdas que estaban celebrando una fiesta, la Pascua? La Pascua era una fiesta que traía a peregrinos de todo el mundo. Todos los peregrinos de todas las naciones conocidas habían venido a Jerusalén en ese mismo día, en el día anterior, a festejar la Pascua judía. Tenía delante de él a todas las naciones, enardeciéndose delante de él, diciéndole: crucifícale, crucifícale, rodeando a Jesús como abejas. ¿Ves la similitud de este salmo con la historia de Jesucristo? Se enardecieron contra mí como fuego entre espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. No puedo evitar pensar aquí en las espinas de la corona que los romanos pusieron en la cabeza de mi Señor, para que la llevara durante todo ese recorrido por la vía dolorosa. Y el hecho de que el fuego de la hostilidad del hombre contra Dios se manifestó más que nunca ese día y contra Jesús, y sería pagado ese mismo día con el sacrificio que Jesús hizo en ese monte del Calvario. Otra cosa interesante en estos versículos que acabamos de leer es la palabra destruir. A lo mejor te choca, ¿verdad? Cuando lees el Salmo 118 y te cuesta entenderlo. La palabra destruir, que aparece en nuestra traducción española, en hebreo sería la palabra mul. Y este Salmo 118 es la única vez en el Antiguo Testamento en el que se traduce como destruir, como destrucción. Es curioso. Las otras veces en las que aparece esta palabra mul se traduce como cortar o circuncidar. Y ahora estás pensando: ¿de qué me vas a hablar, Josué? Me creo que el salmista igual, en este momento en el que escribe, sí quiere dar ese significado de destruir a los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista vive en una cultura y en un mundo en el que Dios les ha dado una ley. Y esa ley es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Pero no es casual que esa palabra se traduzca también como cortar o circuncidar. La circuncisión en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba? Entre los judíos simbolizaba salvación. Simbolizaba ser cortado, ser apartado de los que estaban alejados de Dios, condenados, para formar parte del pueblo de Dios. Era un corte santo, era un corte que santificaba, que ponía a las personas que estaban en perdición en salvación, que las que estaban en muerte pasaban a vida eterna. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús ese día en el Monte Calvario, al morir en la cruz. Y creo que al cantar este salmo esa noche en Getsemaní, Jesús estaba pensando más en este significado de cortar, de circuncidar, que en destruir.
Quería circuncidar, quería cortar, quería en el fondo apartar a todas esas naciones, a todas esas personas que en ese momento le odiaban, para que algún día, por medio de ese sacrificio y por su enseñanza en el mundo, se arrepintieran y le aceptasen como lo que era, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús venció a todas esas naciones que le odiaban en el nombre de Jehová, como dice este versículo 12, en el nombre de su Padre, Dios, que tenía ese plan para que tú y yo hoy, que formábamos, o quizás alguno todavía forma parte de esas naciones, pudiéramos aceptar a Cristo como Salvador y por fe salvarnos. Porque antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús, antes de arrepentirnos y reconocerle como Salvador, formábamos parte de esas naciones que le estaban crucificando. Cuando le aceptamos como Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos corta, nos aparta y nos salva. Seguimos leyendo el Salmo, seguimos leyendo los versículos del 14 al 17. Sigue así, este maravilloso Salmo 118. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Pueden ver, como veo yo claramente, a nuestro Señor Jesús ahí hablando. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de mi Padre. En esta gran sección tenemos alabanza por la liberación. Es una canción de salvación. Sobre todo cuando dice voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Esta es una referencia a la resurrección del Señor cuando dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Puedo escuchar la voz de nuestro Señor, lleno de alegría, lleno de victoria, victorioso, diciendo esas palabras esa noche, porque sabía que iba a pasar, porque sabía que iba a resucitar, sabía que al día siguiente iba a morir, pero que 3 días después iba a resucitar. Él vive ahora a la diestra del Padre, como repite varias veces estos versículos. Él vive ahora ahí, a la derecha, a la diestra del Padre, y no está quieto, no está parado, no está sin hacer nada, está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Y si alguno peca, como dice Juan, abogado tenemos con el Padre. Jesús, a su mano derecha, está declarándonos justificados por la obra que hizo ese día muriendo en aquel lugar, en nuestro lugar y por nuestro pecado. Leemos ahora el versículo 18 y dice, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Mira, en Isaías 53:5 dice lo siguiente, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este fue escrito siglos antes de que Jesús hiciera esto, de que Jesús muriera en la cruz. Isaías lo anticipó, porque Dios se lo reveló, porque era un profeta, porque eso es lo que hacían los profetas. Y además Cristo regresó de los muertos, no fue entregado a la muerte. Y en Ezequiel 27 podemos ver también muy claramente que Él abrirá las tumbas y sacará de allí a los muertos de las naciones de este mundo, porque Él ese día venció a la muerte y es el único que lo puede hacer. Seguimos leyendo el Salmo 118, los versículos 19 y 20, y esto es otra demostración de que es un salmo mesiánico. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, porque por ella entrarán los justos. ¿Cuál es esa puerta del Señor? El Señor Jesucristo nos lo explica con toda claridad cuando lo dice en Juan 10:9. Veo que algunos se la saben. Yo soy la puerta. El que por mí viene será salvo. Esa es la puerta del redil. Y como leemos también en Juan 14:6, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y además, le voy a dar otra referencia bíblica que respalda este Salmo 118 como mesiánico. Ezequiel 44 habla también de otra puerta, de esa puerta, pero en clave futura, en clave del futuro, de lo que está por venir. La puerta la puerta oriental de Jerusalén. Cuando Jesús vuelva, pisará de nuevo ese monte de los olivos, pisará de nuevo ese Getsemaní donde oró aquella noche. Y entrando por esa puerta por esa puerta oriental, habrá hecho su camino
a través del nuevo pacto. Pero esta vez entrará a ese jardín de forma victoriosa, no dolorosa. Seguimos leyendo los versículos 21 y 22 de este Salmo 118. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este versículo es muy famoso, es muy conocido. La piedra de este versículo se refiere al Señor Jesucristo. Esa piedra de la que habla el salmista miles de años antes de que Jesús se hiciera hombre y viniera a la tierra, era nuestro Señor Jesucristo. Y él lo aclaró en Mateo 21:42, cuando nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos lo dice de otra forma también muy bonita. Lo podemos leer en Primera de Pedro 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y continúa el apóstol Pedro diciendo, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra de los constructores es la piedra angular. Y Pedro al final cita a Isaías también cuando habla de esta de piedra de tropiezo y roca que hace caer. Así que queda claro que la piedra es el Señor Jesucristo. Jesús aplicó a sí mismo el cumplimiento de la profecía y el ser la piedra de fundamento, y no deja de ser significativo que cuando Jesús entró en Jerusalén en la última Pascua, la gente lo aclamara con la bendición que aparece en el versículo 26 de este Salmo 18. Esto es lo que le gritaba la gente a Jesús cuando entró en Jerusalén antes de la Pascua, subido a un asno. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. No fue casual, todo estaba dentro del plan. Se tenían que cumplir las escrituras y se cumplió una tras otra. Seguimos leyendo y ya vamos finalizando este estudio, este Salmo 118, con los versículos 23 al 25. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿A qué día se estaba refiriendo el Salvador? ¿A qué día se estaba refiriendo el salmista? Estaba hablando del día que hizo el Señor. Está hablando del día de salvación. Hosana, hosana, o literalmente, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Esto es lo que gritaban las multitudes a Jesús cuando entró en Jerusalén subido a un asno. Sin embargo, Jesús sabía que esos que le alababan en ese momento, unos días después se convertirían en los que decían, no queremos que ese hombre sea nuestro Señor. No tenemos más rey que el César de Roma. Crucifícale. Y eso es lo que hace la sociedad hoy en día con Jesús. Puede que le conozca, puede que le aprecie, puede que le valore en ciertos momentos de su vida, puede que en algunos momentos en los que están desesperados digan, hosana, hosana, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Pero cuando toca aceptarle como Salvador, cuando toca aceptarle como Señor de tu vida, eso cuesta más. Y le podemos rechazar como le rechazaron estos judíos. No son peores que nosotros. No nos excusemos en eso. Nosotros también le hemos rechazado. Y le rechazamos cada vez que le desobedecemos. Le rechazamos cada vez que queremos vivir nuestra vida como queremos y no como Él quiere. No queremos que este hombre sea nuestro Señor. En su primera venida Jesús vino como un cordero sacrificado, pero en su segunda venida vendrá como un león rugiente, el león rugiente de la tribu de Judá. Y veremos el clamor de los que le creen en Él, diciendo, hosana, que quiere decir, sálvanos ahora. Seguimos con el versículo 26, cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Esta frase fue, como hemos leído, citada por Jesús después de que limpió por última vez el templo y después lloró sobre Jerusalén. Sus palabras fueron en Mateo 23, 38 y 39. Vuestra casa os he dejado desierta,
Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que vive en el nombre del Señor. Y finalmente, terminamos la predicación, terminamos el estudio de este Salmo 118 con los últimos dos versículos, 28 y 29. Y dice, mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En este punto, el salmista ya nos habla del reino venidero que Jesús está a punto de venir a instaurar, seguido de nuevos cielos y nueva tierra. Y vemos al salmista alabando y adorando a Dios por su eterno amor, por su eterna bondad y por su eterna misericordia hacia nosotros, como hemos cantado hoy en las alabanzas. Sin duda, este Salmo 118 que he intentado explicar comparándolo con ese momento de Getsemaní de Jesús y esa crucifixión y resurrección de nuestro Señor, este Salmo 118 nos debería servir para reflexionar sobre todo sobre el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Es sumamente importante inclinarse y adorarle, alabar su nombre y reconocer su gloria. ¿Sabes por qué? Porque como he intentado explicar en esta tarde, Él nos amó primero y se entregó por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Que nuestro amor hoy pueda dirigirse hacia Él por medio de la adoración y de las alabanzas. Y ese amor de Jesús que hay en nosotros pueda ser reflejado hacia todos los que nos rodean. Y si todavía no tienes ese amor, si todavía no tienes a ese Jesús en tu corazón, no tardes en aceptarlo, porque está viniendo pronto. Pronto vendrá y entrará por esa puerta oriental de Jerusalén, victorioso, como el león de Judá, y vendrá a juzgar, vendrá de forma poderosa y victoriosa, no vendrá como un cordero al matadero, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te ama, quiere salvarte ahora, como decía este salmo, Hosana, Hosana, pero quiere ser el Señor de tu vida. Acéptalo. Oremos. Sí, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es clara, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella, porque tú presentaste por medio de ella el plan que tenías para nuestras vidas. Tú quieres que te conozcamos de forma auténtica, que te aceptemos como Salvador, como Señor de nuestra vida, que nos arrepintemos de nuestros pecados, que te entreguemos toda esa culpa a ti para que tú la puedas cargar, Señor, para que tú nos puedas justificar de todo ese pecado y nos hagas justos delante de Dios, delante de tu Padre, Señor. Gracias por estar a la diestra de tu Padre cada día intercediendo por nosotros. Gracias por estar cada día defendiéndonos y poniéndote en nuestro lugar cuando el juicio tendría que ser para nosotros y cuando lo tenemos más que perdido. Gracias por hacernos inocentes cuando somos culpables, Señor. Gracias, Señor, por ese inmenso amor inmerecido que tienes hacia nosotros. Gracias porque lo tienes cada día y cada día es una oportunidad nueva para acercarnos a ti, a tu palabra y a tu presencia. Gracias por poder venir aquí cada domingo a adorarte, Señor, a alabarte. Venimos aquí para eso, para darte gloria y darte gloria porque eres tú el único que se la merece, Señor. Ningún hombre se la merece, ningún hombre, solo tú. Eres el único digno de toda alabanza. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos muchas gracias al pastor por habernos traído este mensaje que llega a nuestros corazones y desde luego que también queremos expresar el agradecimiento a nuestro Señor, que es el que hizo el enorme sacrificio para que nosotros podamos ser salvos. Y vamos por eso a ponernos en pie y vamos a entonar la canción Te doy gracias. Entre todos
Ya este fin de semana es el 100 aniversario de la web, o sea que muchos vamos a estar allí. Así que pues la iglesia a lo mejor estará un poquito más vacía y se requiere de la colaboración de los que se queden, por favor, para que sigamos desde aquí adorando siempre al Señor. El martes tenemos el ropero solidario, creo, de 10 a 1 de la mañana. El viernes sí tenemos la oración a las 6 de la tarde. Como novedad, tenemos ahí una cajita ahora que hemos puesto ahí a la salida, al lado de la ofrenda, para aquellas personas que deseen que oremos por ellas, y si pueden apuntar en un papelito, lo pueden doblar, puede ser anónimo, como deseen, como quieran, y hay una cajita, ahí nos la está mostrando Migdalia, pueden mirar hacia atrás que la está mostrando. En esa cajita pueden poner esa oración que desean, que nosotros intercedamos para todos como iglesia orar por esa persona. También les emplazamos a que como mismo oramos por esas personas, pues esas personas vengan también los viernes a orar por otras personas. Sería estupendo. Pues dicho todo esto, vamos a tener una oración final, nos ponemos en pie y también pues la bendición final. Bendito Jesús, te damos gracias porque tú hiciste ese enorme sacrificio por la humanidad y también por nosotros, por supuesto. Gracias porque no entendemos esa generosidad que has tenido con nosotros. Tú presentarte como el Cordero que quita todo pecado, que nos reconcilia con el Padre. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a ser hijos obedientes, porque queremos estar junto a ti, que queremos estar apartados, queremos ser santos, no estar apartados del Señor, de ti, sino que queremos ser hijos obedientes. Y por eso te lo pedimos en esta tarde, Señor, porque queremos llamarte Señor de nuestras vidas. Y no queremos tener nuestros ojos puestos en el mundo, sino en tus cosas, en las cosas del cielo. Por eso te pedimos que derrames bendición sobre cada persona que está aquí hoy en esta tarde, sobre cada familia, sobre los jóvenes, los niños, los ancianos. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos guardes durante esta semana. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Tenemos ahora la bendición final que tenemos por costumbre leer juntos. Y comenzamos así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.